Si te dijeron que tienes el corazón grande, eso no es un dato curioso, no es una anécdota médica, no es algo que puedas guardar en una carpeta y olvidar. Eso es una señal de que algo estructural cambió, ya que un corazón no se agranda porque se volvió más fuerte, se agranda cuando ya no puede sostener la carga que tiene encima. Se dilata cuando el músculo ha estado trabajando bajo presión constante, cuando ha intentado compensar durante demasiado tiempo y empieza a perder eficiencia. La palabra grande puede sonar neutral, incluso puede sonar poderosa, pero en cardiología, grande no significa fuerte, significa estirado. Y cuando un músculo se estira más allá de su capacidad óptima, pierde fuerza de contracción. El corazón es una bomba muscular, funciona bajo principios mecánicos muy claros. Necesita una forma específica, un grosor específico, una tensión específica para generar presión y expulsar sangre con eficacia. Y cuando esa geometría se altera, la potencia disminuye. Y eso es la miocardiopatía dilatada. El ventrículo, que es la cámara principal de bombeo, se agranda, la pared se adelgaza, la tensión interna aumenta, la capacidad de expulsar sangre disminuye. Y aunque el cuerpo intenta adaptarse, esa adaptación tiene un límite. Y aquí está lo que casi nadie explica con claridad. El corazón puede compensar durante mucho tiempo antes de que tú sientas algo. Puede latir más rápido, puede activar hormonas de estrés, puede retener líquidos para mantener la presión, puede redistribuir sangre hacia órganos vitales, puede aparentar estabilidad, mientras por dentro la estructura se está deteriorando. La miocardiopatía dilatada no aparece de un día para otro, no es un evento súbito en la mayoría de los casos. Es el resultado de meses o años de sobrecarga, inflamación, daño previo, alteraciones estructurales que progresan en silencio. Y cuando finalmente aparecen síntomas como la falta de aire al subir escaleras, cansancio que no se explica por la edad o hinchazón en piernas, el proceso ya lleva mucho tiempo avanzando. El problema es la pérdida de fuerza, porque cuando la fracción de eyección disminuye, cuando el porcentaje de sangre que el corazón expulsa en cada latido baja, el impacto no es local, es sistémico. Menos sangre hacia músculos, menos oxígeno hacia órganos, más congestión hacia los pulmones, más presión retrógrada. El cuerpo empieza a ajustarse a un nuevo nivel de funcionamiento más bajo y eso cambia el pronóstico. Un corazón dilatado no es una curiosidad anatómica, es una señal de que el músculo ha cruzado una línea, de que la forma ya no es la ideal, de que la eficiencia mecánica se ha comprometido. Ahora, imagina una bomba hidráulica diseñada para generar presión constante. Si la cámara interna se agranda y las paredes pierden grosor, la presión que puede generar va a disminuir. Puede seguir funcionando, pero no con la misma potencia. Eso es lo que está pasando en tu corazón. Y lo más delicado es que muchas personas escuchan corazón grande y no sienten urgencia, pero sí deberían, porque cuando el corazón cambia su forma, cambia su capacidad de sostener al resto del cuerpo. Hoy vamos a desarmar este diagnóstico pieza por pieza, sin suavizarlo, sin dramatizarlo innecesariamente, pero tampoco minimizándolo. Vamos a entender qué significa realmente que el corazón esté dilatado, porque cuando el músculo que mantiene todo en funcionamiento empieza a perder fuerza, no estamos hablando de un detalle menor, estamos hablando de un punto de inflexión estructural. Me presento, soy Doc Silva y mi canal se llama Doc Silva Explica. Y si es la primera vez que llegas a este canal, aquí no romantizamos los diagnósticos, aquí no simplificamos la medicina hasta volverla inofensiva. Aquí tomamos lo que realmente está pasando en el cuerpo y lo explicamos de forma clara, directa y estructural. Y esto es porque entender un diagnóstico no es memorizar un nombre complicado, es entender qué cambió en tu fisiología y qué implica eso a mediano y largo plazo. Este canal está construido precisamente para eso, para que cuando escuches palabras como miocardiopatía, insuficiencia cardíaca o angina, no te quedes solo con el término, sino que entiendas la lógica que hay detrás. Si te interesa comprender la medicina real, no la versión superficial, suscríbete ahora mismo. Hazlo antes de que sigamos. También dale like a este video porque eso le dice al algoritmo que este contenido vale la pena mostrarse a más personas que necesitan entender su diagnóstico. Y si conoces a alguien a quien le hayan dicho que tiene el corazón grande, compártele este video ahora mismo, porque muchas veces la frase se escucha ligera y no lo es. Este video forma parte de una serie clínica del corazón que estamos desarrollando paso a paso. Ya analizamos insuficiencia cardíaca, que es lo que ocurre cuando el corazón ya no logra cubrir las demandas del cuerpo. Si no lo has visto, te voy a dejar el enlace aquí arriba en pantalla
porque es una pieza clave para entender hacia dónde puede evolucionar una miocardiopatía dilatada cuando el músculo va perdiendo fuerza. También tenemos el análisis de angina de pecho, donde explico cómo el problema puede empezar como una alteración en el flujo de sangre al músculo cardíaco antes de que aparezca un daño y un daño estructural permanente. Ese también lo tienes enlazado aquí arriba porque todo esto no ocurre de forma aislada, es una secuencia clínica. Nada en cardiología ocurre por accidente y hoy vamos a profundizar en la miocardiopatía dilatada y no lo vamos a tratar como definición de libro, lo vamos a desarmar como proceso biológico real. Vamos a hablar de qué significa que el ventrículo se dilate, qué está pasando dentro del músculo cuando pierde fuerza, por qué ocurre, qué muestran los estudios y qué sucede cuando el cuerpo deja de compensar. Te lo voy a ir anunciando por bloques, uno por uno, para que no se pierda el hilo. Y te voy a pedir algo más. Quédate hasta el final del video, porque al final voy a plantear una progresión clínica hipotética que resume cómo este diagnóstico puede instalarse lentamente mientras la persona normaliza los síntomas. Y si en algún punto del video algo te hace sentido, escríbelo en comentarios. Yo leo todos. Muchas veces los comentarios marcan qué análisis profundo hacemos después. Suscríbete si quieres entender medicina con lógica, no con frases motivacionales, porque cuando hablamos del corazón estamos hablando del motor que sostiene todo lo demás. Y cuando ese motor cambia su estructura, el impacto no es pequeño. Si estás listo, entramos al primer bloque. La miocardiopatía dilatada es una enfermedad del músculo cardíaco en la que el ventrículo, principalmente el izquierdo, que es la cámara que va a bombear sangre al resto del cuerpo, se agranda y pierde fuerza. Y aquí es donde empieza la confusión, porque muchas personas escuchan agrandado y asumen que significa más músculo, pero no es así. En esta condición el ventrículo se dilata, eso significa que la cavidad interna se hace mucho más amplia, la cámara se expande, pero al expandirse, la pared muscular se adelgaza y pierde eficiencia mecánica. No es un crecimiento funcional, es una deformación progresiva. El corazón está diseñado para tener una geometría específica, no es redondo por casualidad, no tiene ese grosor por accidente. La forma elíptica del ventrículo izquierdo y el grosor de su pared también permiten generar presión suficiente para expulsar sangre con cada latido. Cuando esa geometría cambia, la física también cambia, y cuando la física cambia, la fuerza disminuye. Y aquí entra un concepto clave, la fracción de eyección. La fracción de eyección es el porcentaje de sangre que el ventrículo logra expulsar en cada contracción. En un corazón sano, ese número suele estar entre 55 y 70%. Eso significa que más de la mitad del volumen contenido en el ventrículo sale con cada latido. En la miocardiopatía dilatada, ese porcentaje disminuye. 40%, 35%, a veces mucho menos. Y eso no es solo un número en un estudio, eso significa que parte de la sangre se queda adentro, que el bombeo es ineficiente, que el corazón está trabajando pero no está logrando el rendimiento que debería. Y cuando más se dilata el ventrículo, más aumenta la tensión sobre la pared muscular. Y aquí entra una ley física básica. Cuando una cavidad se hace más grande, la tensión que soporta su pared aumenta. Eso obliga al músculo a esforzarse más para generar la misma presión. Pero como la pared ya está adelgazada, no puede. Eso en un círculo vicioso. Más dilatación, más tensión, menos eficiencia, más dilatación. Y esto es importante, no es hipertrofia. En la hipertrofia, como en la hipertensión crónica, la pared se engrosa. Puede verse rígida, sí, puede tener otros problemas, pero no es lo mismo que dilatarse y perder fuerza sistólica. La miocardiopatía dilatada es una falla sistólica. Eso significa que el problema principal no es que el corazón no se relaje bien. El problema es que no se contrae con suficiente fuerza. No está expulsando lo que debería expulsar. Ahora, imagina una bomba hidráulica diseñada para trabajar con una cámara compacta. Si esa cámara se agranda y la pared pierde grosor, la presión que puede generar va a disminuir. Puede seguir funcionando, pero ya no al mismo nivel. Y eso es lo que está ocurriendo en el corazón. Y lo más delicado es que al inicio puede no sentirse dramático. El corazón puede seguir latiendo, la persona puede seguir trabajando, puede seguir haciendo su vida relativamente normal. Pero la eficiencia interna ya cambió y cuando la eficiencia cambia, el cuerpo empieza a ajustarse hacia abajo. Menos reserva, menos margen, menos capacidad de respuesta ante un esfuerzo. La miocardiopatía dilatada no es solo un corazón grande, es un corazón que perdió su arquitectura óptima.
y cuando la arquitectura se altera, la función cae. Eso es lo que realmente significa este diagnóstico. No es una etiqueta, es una alteración estructural que compromete la capacidad de bombeo del órgano más importante del sistema circulatorio. Y apenas estamos empezando. Ahora vamos a entrar en lo que está pasando dentro del músculo, porque entender la fisiopatología es entender por qué este proceso no se detiene solo. Y ahora entramos al bloque 2. Aquí es donde la conversación se vuelve mucho más seria, porque la miocardiopatía dilatada no es solo una cavidad más grande, es un proceso biológico activo que está modificando la estructura interna del músculo cardíaco. Cuando el ventrículo empieza a dilatarse, las fibras musculares cardíacas se estiran de forma crónica y el músculo cardíaco no está diseñado para estirarse indefinidamente. Al principio, un ligero estiramiento puede incluso aumentar la fuerza de contracción. Es un mecanismo fisiológico normal, pero cuando el estiramiento se vuelve persistente y excesivo, el efecto se invierte. La fibra pierde eficiencia, la arquitectura microscópica cambia, las células musculares, los cardiomiocitos empiezan a alargarse, las conexiones entre ellas se van alterando, la sincronía eléctrica puede volverse menos estable y poco a poco la capacidad de generar fuerza coordinada va disminuyendo. A esto se le llama remodelado ventricular. Y remodelado no significa mejora, significa cambio estructural adaptativo que con el tiempo se vuelve perjudicial. El corazón intenta adaptarse a la sobrecarga, intenta mantener el gasto cardíaco activando mecanismos compensatorios. Y aquí entran los sistemas neurohormonales, se activa el sistema nervioso simpático, aumenta la adrenalina, el corazón late más rápido, se contrae con mayor intensidad en el corto plazo. Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona para retener sodio, se retiene agua, aumenta el volumen circulante, se intenta mantener la presión arterial. En el corto plazo, esto ayuda. En el largo plazo, esto empeora la situación, porque más volumen significa más carga para el ventrículo, que ya está debilitado. Más presión interna significa más tensión sobre una pared que ya está adelgazada. Es como pedirle a un músculo fatigado que cargue más peso para demostrar que aún puede. El resultado no es recuperación, es deterioro progresivo. El exceso de activación hormonal también favorece fibrosis. El tejido muscular sano puede empezar a ser reemplazado parcialmente por tejido menos funcional, menos elástico. Y eso reduce aún más la capacidad de contracción eficiente. Y aquí es donde el proceso se vuelve circular. El corazón pierde fuerza, el cuerpo activa hormonas para compensar. Esas hormonas aumentan la carga, el corazón se dilata más, pierde aún más fuerza. Es un ciclo de deterioro. Además, cuando el ventrículo se dilata, las válvulas pueden empezar a funcionar peor. Por ejemplo, la válvula mitral puede no cerrar de forma adecuada porque el anillo valvular también se distiende. Eso genera regurgitación, es decir, parte de la sangre se devuelve en cada latido. Y eso aumenta todavía más la carga de volumen y por lo tanto más volumen, más dilatación y menos eficiencia. Y no es un evento aislado, es una cascada. Y lo más delicado es que este proceso puede avanzar mientras la persona siente solo un cansancio leve o una ligera reducción en su capacidad física. Pero internamente la maquinaria está cambiando. La contractilidad ya no es la misma. La sincronía eléctrica puede empezar a alterarse, lo que aumenta el riesgo de arritmias porque cuando la estructura cambia, la conducción eléctrica también puede alterarse. Estructura y electricidad en el corazón están profundamente conectadas. Un ventrículo dilatado no solo bombea menos, también puede volverse eléctricamente inestable, y eso añade otra dimensión de riesgo. Entonces, cuando hablamos de miocardiopatía dilatada, no estamos hablando simplemente de tamaño. Empezamos a hablar de estiramiento crónico, remodelado estructural, activación hormonal sostenida, fibrosis progresiva, pérdida de contractilidad, riesgo eléctrico creciente. Y todo eso ocurre dentro del músculo. Todo eso está pasando mientras el corazón sigue latiendo, intentando sostener al sistema. Pero cada latido es menos eficiente que el anterior, y el problema no es que el corazón deje de latir, el problema es que cada latido rinde menos. Eso es lo que significa realmente que el músculo esté dilatado. No es un cambio cosmético, es una alteración profunda en la biología del órgano. Y mientras ese proceso continúa, la pregunta inevitable es, ¿pero por qué empezó? Y eso nos lleva al siguiente bloque, porque el corazón llega a ese punto. La miocardiopatía dilatada no aparece porque sí, siempre hay un disparador. A veces es evidente, a veces es silencioso, pero el músculo no cambia su estructura sin motivo. Una de las causas más frecuentes es el daño previo por un infarto.
Cuando una arteria coronaria se obstruye y parte del músculo cardíaco pierde irrigación, esa zona puede morir y convertirse en cicatriz. Y la cicatriz no se contrae, no genera fuerza, es tejido inerte desde el punto de vista mecánico. Entonces, el resto del ventrículo tiene que asumir la carga, y esa sobrecarga crónica sobre el músculo viable va a provocar dilatación progresiva. El ventrículo va a intentar compensar expandiéndose para mantener el volumen expulsado, pero esa expansión aumenta la tensión de la pared y con el tiempo la eficiencia cae. Otro camino es la miocarditis. Esto es una inflamación del músculo cardíaco, muchas veces de origen viral. Puede alterar directamente las células musculares. Algunas personas se recuperan completamente, otras quedan con daño residual. Y ese daño puede ser el inicio de un remodelado progresivo. No es inmediato, no es dramático en todos los casos, pero deja huella. El consumo crónico de alcohol también puede ser un factor determinante, ya que el alcohol en exceso no solo afecta hígado o sistema nervioso, es directamente tóxico para el músculo cardíaco, ya que va a interferir con la función celular, altera la contractilidad y con el tiempo va a favorecer dilatación y pérdida de fuerza. No es algo que ocurre en una semana, es acumulativo. La genética es otro factor importante, ya que existen mutaciones en proteínas estructurales del músculo cardíaco que hacen que el tejido sea mucho más vulnerable al estrés mecánico. En estos casos, el corazón puede dilatarse incluso sin un evento desencadenante evidente como un infarto. La estructura está programada para ser mucho más frágil. También están las taquicardias persistentes. Un corazón que late demasiado rápido durante semanas o meses puede agotarse. La frecuencia sostenida impide un llenado adecuado y somete al músculo a un estrés continuo, y ese estrés puede desencadenar dilatación progresiva. Es lo que se conoce como miocardiopatía inducida por taquicardia. Y luego están los casos en los que no encontramos una causa clara. Estos se van a etiquetar como idiopáticos. Pero que no identifiquemos el origen no significa que el proceso sea leve, significa que el músculo terminó en el mismo punto, dilatado y debilitado. Todos son diferentes caminos, mismo destino, pérdida de fuerza sistólica. Y aquí es importante entender algo. El corazón no decide dilatarse. La dilatación es una respuesta adaptativa inicial que con el tiempo se vuelve perjudicial. Cuando el músculo no logra generar suficiente presión, aumentar el tamaño de la cavidad puede permitir expulsar más volumen temporalmente, pero esa estrategia tiene un costo biomecánico. Más tamaño implica más tensión en la pared, más tensión implica mucho más trabajo en un músculo debilitado implica mucho más deterioro. Es una adaptación que se convierte en un problema. Además, muchas de estas causas pueden coexistir. Una persona puede tener hipertensión durante años, sufrir un evento coronario pequeño, consumir alcohol de forma crónica y no percibir síntomas importantes al inicio. El corazón compensa, se adapta, se remodela, hasta que un día la eficiencia cae lo suficiente como para hacerse evidente. La miocardiopatía dilatada no siempre es un evento dramático, a veces es la suma de agresiones pequeñas, repetidas y acumulativas. El músculo cardíaco tiene una enorme capacidad de resistencia, pero no es infinito. Y cuando finalmente se dilata, no es el comienzo del problema. Eso es el resultado de lo que ya venía ocurriendo. Por eso, cuando alguien recibe el diagnóstico, la pregunta no debería ser solo ¿qué tengo?, sino ¿qué pasó en el camino para que el corazón llegara hasta aquí? Porque el corazón dilatado es la consecuencia visible de un proceso invisible que llevaba tiempo desarrollándose. Y lo más delicado es que muchas veces ese proceso avanzó sin síntomas claros. Y eso nos lleva al siguiente punto, cuando empieza a notarse. Y ahora sí, entramos al bloque 4. Aquí está uno de los puntos más delicados de la miocardiopatía dilatada. El corazón puede estar estructuralmente alterado y la persona puede no sentir nada dramático al inicio, porque el cuerpo lo va compensando. El organismo tiene mecanismos diseñados para mantener el gasto cardíaco incluso cuando la bomba empieza a fallar. Aumenta la frecuencia cardíaca, retiene líquidos para sostener la presión, redistribuye flujo sanguíneo hacia órganos vitales, y también reduce la perfusión hacia músculos periféricos para priorizar cerebro y corazón. Y sí, el sistema se ajusta, pero esos ajustes no son gratis, son mecanismos de emergencia sostenidos en el tiempo. Y mientras el cuerpo compensa, la persona puede notar solo cambios sutiles. Un poco más de cansancio, un poco menos de resistencia al ejercicio, una ligera sensación de que subir escaleras cuesta más que antes. Pero eso se va normalizando. Entonces la gente dice, estoy más grande, estoy fuera de forma, es la edad, es estrés, y así pasan meses.
Y cuando la fracción de eyección disminuye lo suficiente y el ventrículo ya no puede sostener el gasto adecuado, empiezan los síntomas más claros. La falta de aire es uno de los primeros signos relevantes. No al estar sentado, no al inicio, aparece con el esfuerzo. Subir escaleras, caminar rápido, cargar peso. Si quieres saber un poco más de esos síntomas, te dejo aquí este video que también habla de todos estos síntomas. Después puede aparecer ortopnea, y esta es la necesidad de dormir con más almohadas porque al acostarse completamente plano, la sangre se redistribuye hacia los pulmones y genera sensación de ahogo. Ese detalle muchas veces se va minimizando y la gente dice, es que duermo mejor semi-incorporado. El problema es que no se piensa en el corazón y luego aparece el edema, hinchazón en piernas al final del día, marcas del calcetín más profundas, sensación de pesadez en tobillos. Y eso ocurre porque el corazón ya no logra manejar adecuadamente el retorno venoso. La sangre se va acumulando en el sistema venoso periférico y el líquido se filtra hacia los tejidos. Más adelante pueden aparecer palpitaciones, porque un ventrículo dilatado es eléctricamente menos estable y la arquitectura alterada facilita arritmias, y las arritmias pueden ser desde latidos irregulares molestos hasta eventos potencialmente graves. También puede haber fatiga persistente, y no es cansancio normal, es fatiga física real. Los músculos no reciben suficiente flujo en momentos de demanda, la perfusión sistémica está comprometida. El cuerpo entra en una especie de economía energética constante y lo más importante es esto. Cuando los síntomas son evidentes, el proceso estructural ya está establecido. La miocardiopatía dilatada no suele debutar con dolor intenso que obligue a ir a urgencias inmediatamente. No siempre hay una señal dramática al inicio. Es progresiva y en esa progresión silenciosa radica su peligro, porque la persona no siente que algo esté fallando de forma clara hasta que la capacidad de compensación se agota. Y cuando se agota, el margen es menor y el corazón ya no tiene reserva. Y aquí hay algo que cambia la perspectiva. Muchas personas creen que el síntoma es el problema, pero en cardiología estructural, el síntoma es el resultado tardío de un problema que lleva tiempo desarrollándose. La falta de aire no es el inicio, es la consecuencia. El edema no es el inicio, es la consecuencia. La intolerancia al ejercicio no es el inicio, ya es la manifestación visible de una pérdida de eficiencia que comenzó muchísimo antes. Por eso este diagnóstico no debe tomarse como algo reciente aunque se haya detectado hoy. Lo que vemos hoy en los síntomas es la punta de un proceso que probablemente llevaba tiempo avanzando. Y si hasta ahora todo esto te está haciendo sentido, suscríbete, porque en este canal analizamos precisamente ese punto, cuando el cuerpo deja de compensar y la fisiología cambia. En el siguiente bloque vamos a hablar de lo que muestran los estudios, porque los estudios no solo confirman el diagnóstico, revelan cuánto ha cambiado la estructura. Y ahora entramos al bloque 5. Aquí es donde la sospecha clínica se convierte en evidencia objetiva. El estudio más importante en este contexto es el ecocardiograma. El ecocardiograma no solo confirma que el corazón esté grande, muestra cómo está funcionando, muestra cómo se mueve la pared, mide volúmenes, calcula fracción de eyección, permite ver válvulas, permite entender la geometría del ventrículo. Y cuando hay miocardiopatía dilatada, lo primero que suele observarse es un ventrículo izquierdo aumentado de tamaño. La cavidad está más amplia de lo normal, pero eso no es todo. La pared puede verse más delgada en proporción al tamaño de la cámara. El movimiento global del ventrículo puede estar disminuido. No es un segmento aislado que no se mueve, como en algunos infartos. Es una reducción más difusa de la contractilidad. La fracción de eyección baja, y aquí es donde hay muchos pacientes que se quedan con un número sin entenderlo. Si el reporte dice 35%, eso significa que solo el 35% del volumen que llena el ventrículo sale con cada latido. El resto se va quedando, y eso implica menor eficiencia. Pero además, cuando el ventrículo se dilata, puede haber insuficiencia valvular secundaria, especialmente de la válvula mitral. No porque la válvula esté dañada en sí misma, sino porque el anillo que la sostiene se distiende al agrandarse la cavidad, y eso va a permitir que parte de la sangre regrese hacia la aurícula en cada latido. Y todo esto se traduce en más volumen retrógrado, más carga, más dilatación. Es un sistema que se retroalimenta. Otro dato importante que puede aparecer es la elevación del BNP, que es el péptido natriurético tipo B, una sustancia que libera el ventrículo cuando está sometido a estiramiento y presión excesiva. Y aquí vale la pena detenernos un momento, porque este punto suele generar mucha confusión.
El BNP no es una toxina, no es la causa del problema, es una señal biológica. Cuando el ventrículo se dilata, la pared muscular se estira más de lo normal. Ese estiramiento activa las células cardíacas para liberar BNP al torrente sanguíneo. Es como si el músculo estuviera diciendo, estoy bajo presión. Mientras mayor sea la tensión interna en la pared ventricular, mayor tiende a ser el nivel de BNP. Por eso, en la miocardiopatía dilatada, donde el ventrículo está crónicamente distendido, el BNP suele elevarse. Pero aquí hay algo importante, el BNP no mide tamaño directamente, no mide fracción de eyección directamente, no reemplaza al ecocardiograma. Lo que refleja es estrés ventricular, refleja que el corazón está trabajando bajo condiciones que no son fisiológicamente normales. En términos simples, un ventrículo que no está sometido a presión significativa mantiene niveles bajos. Además, el BNP intenta compensar, favorece la eliminación de sodio y agua para reducir volumen y presión. Es el propio corazón intentando aliviar la sobrecarga. Pero si el estímulo de estiramiento persiste, el BNP seguirá elevado porque la causa estructural no desaparece. Y cuando ves un ecocardiograma con dilatación, fracción de eyección reducida y además un BNP elevado, no estás viendo números aislados. Estás viendo evidencia de que el músculo cambió su arquitectura. Estás viendo que la tensión interna está aumentada. Estás viendo que el corazón está intentando compensar algo que ya no puede sostener con eficiencia normal. Y recuerda, el estudio no crea la enfermedad, la revela. Y cuando esa fotografía muestra dilatación significativa y función reducida, lo que realmente está diciendo es que el margen de compensación se está reduciendo. El corazón puede sostener cierto deterioro mientras los mecanismos hormonales siguen activos. Pero cuando la estructura cruza cierto umbral, la compensación deja de ser suficiente. Y ahí es donde el problema deja de ser silencioso. Y eso es exactamente lo que vamos a analizar a partir de ahora. Imagina a una persona de 47 años. No hubo un momento exacto que marcara el inicio, no hubo un día que pudiera señalar en el calendario y decir, aquí empezó todo. Empieza con algo que no parece importante, un cansancio distinto, un cansancio que no es agotamiento extremo, es una sensación sutil de que el cuerpo ya no responde igual. Termina el día más pesado, necesita sentarse antes, necesita pausas que antes no necesitaba. Y lo va atribuyendo al trabajo, a la edad y al estrés, nada más. Sube escaleras y nota que el corazón late mucho más rápido de lo habitual. No dolor, no alarma, solo esfuerzo. Baja el ritmo y se va adaptando. Sin darse cuenta, empieza a reorganizar su vida alrededor de esta nueva etapa. Camina menos rápido, evita cargar cosas pesadas, prefiere usar el elevador. No lo vive como limitación, lo vive como ajuste lógico. Mientras tanto, el ventrículo izquierdo ya comenzó a dilatarse. Las fibras musculares están sometidas a tensión crónica. La fracción de eyección ya no es la misma que hace un año, pero no hay una señal dramática que lo obligue a detenerse. Meses después, algo cambia. Se acuesta por la noche y siente que respirar completamente acostado no es tan cómodo como antes. Coloca una segunda almohada, luego una tercera. Se dice a sí mismo que es por reflujo, por postura o por ansiedad. No piensa en el corazón, porque el corazón no duele cuando se dilata. Esa es la parte más peligrosa. El proceso es completamente silencioso. Pasa otro tiempo y empieza a notar que al final del día los calcetines dejan marcas mucho más profundas en los tobillos. Las piernas están un poco más hinchadas. No es dolor intenso, no es incapacitante. Es progresivo. Se mira al espejo y no ve una enfermedad, ve cansancio. El músculo cardíaco ya perdió parte de su eficiencia mecánica. Cada latido expulsa menos sangre que antes, pero el cuerpo sigue compensando, aumenta la frecuencia, retiene líquidos, activa hormonas de estrés y va redistribuyendo el flujo. El sistema sigue funcionando, con menor margen. Luego aparecen palpitaciones, que estos son latidos irregulares, golpes más fuertes, pausas, sensación extraña en el pecho que dura pocos segundos. Se normaliza. Es que estoy nervioso, tomé mucho café, es ansiedad. Pero cuando la arquitectura del ventrículo va cambiando, la estabilidad eléctrica también cambia. Y lo que antes era un músculo compacto y eficiente, ahora es una cavidad mucho más grande, con paredes más tensas y fibras menos sincronizadas. Van pasando más semanas. Ahora la falta de aire aparece con actividades que antes eran simples. Caminar algunas cuadras, subir un piso, cargar una bolsa. Empieza a evitar planes sociales que impliquen movimiento. Empieza a sentirse más limitado. Y no porque quiera, porque no puede sostener el ritmo. El corazón lleva mucho tiempo luchando y finalmente llega la consulta.
no porque tenga dolor insoportable, sino porque algo ya no cuadra. El ecocardiograma muestra un ventrículo claramente dilatado, la pared está más delgada, la fracción de eyección es 30% y ese día recibe el diagnóstico. Pero ese día no empezó la enfermedad, ese día solo se hizo visible. La miocardiopatía dilatada no se instala en una semana. Es la suma de agresiones previas, de sobrecarga crónica, de procesos inflamatorios, de daño acumulado, de vulnerabilidad estructural. Es el resultado de un corazón que intentó sostener el sistema durante demasiado tiempo con recursos que ya no eran suficientes. Y aquí está la parte más cruda. Cuando el diagnóstico llega, muchas veces el músculo ya perdió una parte importante de su reserva. No es el inicio del problema, es la confirmación de que el problema llevaba tiempo desarrollándose. El cuerpo puede adaptarse, puede ajustar, puede compensar, pero esa compensación no es infinita. El corazón puede estirarse para intentar mantener volumen expulsado, puede acelerar para intentar sostener gasto cardíaco, puede activar hormonas para mantener presión, pero cada una de esas adaptaciones tiene un costo. Y cuando el costo supera el beneficio, la estructura cambia. El ventrículo se vuelve más esférico, la pared se adelgaza, la tensión interna aumenta, la contractilidad disminuye, la eficiencia cae y el cuerpo empieza a vivir en un nivel funcional mucho más bajo. Eso es lo que significa realmente que el corazón sea grande. No es una característica física, es una señal de que el músculo estuvo luchando y perdió parte de esa batalla. Y lo más difícil de aceptar es que, mirando hacia atrás, muchas señales ya estaban ahí. El cansancio, la reducción progresiva en la tolerancia al ejercicio, la necesidad de más almohadas, la hinchazón leve, las palpitaciones nuevas. Nada parecía urgente hasta que todo junto se volvió evidente. La miocardiopatía dilatada no es dramática al inicio, es progresiva, es silenciosa, es acumulativa. Y cuando se hace visible, el corazón ya cambió su forma, y cuando el corazón cambia su forma, cambia su destino fisiológico. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste algo que cambia la perspectiva. La miocardiopatía dilatada no es un detalle en un reporte, no es un número aislado, no es una palabra complicada que se memoriza y se olvida. Es una alteración estructural real del músculo cardíaco, en un corazón que cambió su forma porque estuvo sometido a una carga que no pudo sostener indefinidamente. No estamos hablando solo de tamaño, estamos hablando de fuerza, de eficiencia, de reserva, de capacidad de respuesta ante el estrés físico, infecciones, esfuerzo y presión. Cuando la fracción de eyección baja, no baja solo un número, baja el margen de seguridad, baja la capacidad del sistema para adaptarse, ya que el corazón puede compensar durante mucho tiempo, puede sostener el gasto cardíaco con mecanismos hormonales activados. Puede ocultar el deterioro estructural detrás de una aparente normalidad, pero no puede hacerlo para siempre y cuando la compensación se agota, la realidad se vuelve clínica. Por eso este diagnóstico no debe entenderse como algo superficial, debe entenderse como un punto de inflexión estructural. Si este análisis te ayudó a comprender lo que realmente significa tener al corazón grande, haz algo ahora mismo. Dale like a este video. No es un gesto pequeño, eso le dice a la plataforma que este contenido merece llegar a más personas que quizás estén normalizando síntomas que no deberían normalizarse. Suscríbete al canal y activa la campana, porque esta serie clínica continúa. Ya analizamos insuficiencia cardíaca, ya analizamos angina de pecho. Cada pieza está conectada y entender al corazón requiere ver el proceso completo, no solo fragmentos. Comparte este video con alguien a quien le hayan dicho que tiene el corazón grande, porque muchas veces esa frase suena ligera y no lo es. Y también quiero leerte. Déjame en comentarios si te explicaron qué significa tu fracción de eyección. Déjame saber también si sabías que no es lo mismo que hipertrofia, si alguna vez normalizaste síntomas que ahora entiendes diferente. Y recuerda que mi canal es Doc Silva Explica y aquí no romantizamos diagnósticos, los entendemos. Nos vemos en el siguiente análisis clínico y recuerda algo fundamental. El corazón puede adaptarse durante años, pero cuando cambia su estructura ya no es el mismo órgano que era antes. Y ahora sí, me despido. Soy Doc Silva y hoy te lo expliqué fácil.